familia Saint City, hola, un gusto saludarles a todos los profesionales en este día. Mi nombre es Raúl Pineda y es para mí un gusto, un placer compartir contigo en este día esta breve meditación que justamente ha sido diseñada y planeada de parte de Dios para tu vida. Y estamos justamente en el mes donde estamos hablando acerca de la culpa tóxica. Y creo que todos en algún momento nos hemos sentido culpables de manera real o de manera irreal, y muchas veces esta culpa ha llegado a ser tóxica, es decir, ha contaminado, ha dañado nuestras vidas profundamente al punto que han generado en nosotros serias marcas en nuestra alma, en nuestro interior. Y de eso quiero hablarte el día de hoy en ese tema número 1 de la serie Culpa Tóxica. Quiero que hagamos una pequeña oración antes de iniciar. Amado Dios, te damos gracias por este día y por la palabra que sé que tú has preparado para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que nos edifiques, que nos hables y nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, y quiero llevarte al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Todo en algún momento, y cada uno de nosotros nos hemos equivocado. En algo hemos fallado y nos hemos sentido culpables. Y es que sentir culpa es algo que todos hemos en algún momento de nuestra vida percibido, hemos sentido, hemos evidenciado en carne propia. Y que hasta cierto punto es normal sentirnos culpables. Imagínate si tú no sintieras culpa de nada. Pues, ¿cuál sería la diferencia entre hacer lo bueno y lo malo si en ningún momento te has sentido culpable de algo que has hecho? El punto es que muchas veces nuestras culpas han sido generadas en nosotros por otras personas, y muchas veces nuestras culpas son irreales, no son de todo verdaderas, o realmente hay algo en lo cual debemos de sentirnos en verdad culpables. Muchas de esas culpas no son reales en nuestras vidas y comienzan a generar ese grado de toxinas en cada uno de nosotros, si lo queremos llamar así, que nos comienzan a deteriorar la vida. Santiago dice que todos hemos en algún momento fallado, en algún momento nos hemos equivocado, y creo que todos en algún momento nos hemos sentido culpables de algo que hemos hecho. Entonces, hasta cierto punto es importante que conozcamos nuestro interior y entendamos que en algún momento nos hemos equivocado. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia entre una culpa real? Por ejemplo, tú sin darte cuenta, o sí quizás sabías, pero te aventuraste a ir en contrasentido en una vía. Tú ibas manejando un carro y de repente dijiste, bueno, son un par de cuadras nada más voy a hacer en contramano o en sentido contrario, todo el mundo pasa ahí. De repente, justo estaba la autoridad, la policía, y te detuvo. Y te dijo, señor, usted va en contramano, le corresponde una multa o una sanción. Bien, y te sientes culpable porque por 2 cuadras te pudiste haber evitado esa multa, ese dinero que quizás no tenía, y te sientes culpable. Eso es una culpa real, de algo que tú hiciste, algo que tú cometiste. Pero hay culpas que son imaginarias, que están en nosotros y que realmente no somos culpables de. Muchas de estas culpas, que son imaginarias, que no son reales en nuestras vidas, vienen desencadenadas desde nuestra infancia, porque nos hicieron creer cosas o nos llevaron a entender cosas que realmente no eran ciertas y de las cuales nosotros no teníamos nada que ver. Y ese es el punto, porque muchas de ellas se vuelven culpas arraigadas en nuestro interior, en nuestro corazón. Y creo que es fundamental que entendamos que muchas veces estas culpas nos han deteriorado, nos han frenado, no nos han permitido realmente ser libres en la vida, aún sabiendo que Jesucristo murió en la cruz también por nuestras culpas, por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Lógicamente no todos vivimos las culpas de la misma manera, y esto es una gran verdad. Hay personas que definitivamente han sabido asimilar las culpas, entender, ponerse cuenta, pedir perdón a Dios, arreglar la situación con el hermano con el que fallaron, y listo. Ya están libres y se sienten en paz y tranquilidad. Pero hay personas que aún habiendo hablado con las personas que hicieron daño, aún habiendo pedido perdón, aún habiéndose puesto a cuentas con Dios, se sigue sintiendo culpable, se sigue sintiendo mal, se sigue sintiendo indigno, no limpio, se sigue siendo una persona pecadora. Y ese es el punto. ¿A dónde está
la intervención de Dios, la intervención divina, esa que trae a tu vida libertad y paz, que te dice tú eres un hombre nuevo, yo te perdoné, yo te limpié, te dice alguien que ha nacido nuevamente. Bien, te ha hecho un hombre o una mujer nueva. ¿A dónde quedó esa libertad que hemos recibido realmente en Cristo? Y ese es el problema en cuanto al tema de las culpas, que aunque nos hemos puesto cuenta, aunque Dios te ha dicho, yo ya te perdoné, hay personas que siguen sintiéndose culpables, y eso es tóxico. Eso no es bueno a nuestras vidas. Y esta situación genera sentimientos de tipo emocional, sentimientos o de corte emocional que van generando en ti estados que no son buenos, como por ejemplo la depresión. Hay personas que se deprimen por culpas, que ya no están, situaciones que pasaron en su vida. Tenías que haber llegado temprano y llegaste tarde a una entrevista y no te dieron el trabajo. Y hasta el día de hoy te sigues lamentando por esa situación porque crees que a lo mejor hoy estuvieras en otra situación si hubieras aceptado estar temprano en esa cita laboral y no lo hiciste, llegaste tarde. Bien, o porque tenías la capacidad de haber dicho la verdad en algo y mentiste, si descubrieron tu mentira y en verdad eso te ha llevado a grandes estragos, y aunque pasó hace mucho tiempo, eso te sigue afectando hasta el día de hoy, lo recuerdas y eso te genera en ti dolor, sentimiento. A muchos los ha llevado a esto a una minusvalía, sentirse emocionalmente incapacitados, inválidos. Bien, muchos no han querido salir de esa situación y hasta el día de hoy se encierran en estas cosas en su vida, la guardan en su interior y nunca han querido abrir su corazón con nadie. Eso es tóxico en la vida de un profesional. Eso es tóxico en la vida de un hijo de Dios. Porque ¿a dónde está la libertad? ¿Dónde está lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Tenemos derecho a sentirnos culpables? Es una pregunta que definitivamente quizás a muchos nos deja pensando. Y sí, en algún momento tenemos que sentirnos culpables de algo para reconocer, para volvernos de ese mal camino y buscar la reconciliación con Dios. Claro que sí. El problema es que pasa cuando, aunque sabemos que Dios nos ha perdonado, te sigues sintiendo culpable, lo que hablaba hace un tiempo atrás. Y eso ya es tóxico en tu vida. Y la persona busca siempre querer ponerse a cuenta con los demás, como que tuvieras una deuda pendiente con alguien, que aunque ya la has saldado muchas veces, sigues sintiéndote que estás en deuda con ese alguien. Puede ser Dios, puede ser un amigo, un hermano, un familiar, tus padres, etc. Y quizás te lo han hecho creer así, porque dentro de las culpas imaginarias y tóxicas en nuestra vida, hay personas que nos han hecho sentir culpables de algo. Por ejemplo, desde que tú llegaste, muchas veces esas culpas que vienen generadas desde la infancia del hogar, desde que tú llegaste en mi vida, no cambió para bien, sino para mal, porque tu padre me dejó, ejemplo, desde que tú llegaste tuve que dejar de trabajar, porque tuve que dedicarme a cuidarte, o por ejemplo, desde que tú llegaste mi cuerpo ya no es el mismo, puede decir una mamá o un hijo, ¿sí me entiendes? O por ejemplo, decirte, mira, tú te pareces mucho a tu papá y lo malo que he sacado es de tu padre, es algo que comúnmente hemos escuchado. Y muchas veces eso, que aunque el niño quizás del todo no lo asimila, no lo entiende bien, va generando en él un autorrechazo, va generando en él una culpabilidad ficticia, que no es real, en su vida de algo que le han hecho creer en su mente. Bueno, eso es tóxico, eso no es bueno, eso no es de Dios y eso no debería de ser, porque en verdad a nuestra vida eso nos va pasando factura con el paso del tiempo, nos va llevando a una esclavitud, nos va llevando a vivir siendo pues parte de un proceso que definitivamente Dios no quiere que tú vivas, pero muchos de nosotros hemos tenido que vivir. El Salmo, capítulo 32, versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente en la Biblia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. A mí me encanta este salmo, porque yo quiero decirte algo de parte de Dios en ese día, a ti profesional. ¿Cuántas veces nuestros huesos se han ido secando? ¿Cuánto dolor hemos guardado? Aún sabiendo que nuestra transgresión ha sido ya perdonada, ha sido saldada con un alto precio, el de la sangre de Cristo en la cruz, y todavía seguimos sintiéndonos que estamos en deuda cuando no es así. Y eso no te da libertad, más bien nos da esclavitud. Ya vimos que muchas de nuestras culpas vienen de nuestra infancia, muchas de las culpas vienen de percepciones equivocadas que nosotros tenemos, ¿sí me entiendes?
Muchas veces nosotros hemos dicho, y si yo hubiera estado en ese lugar, quizás eso no hubiera pasado. Y si yo hubiera decidido ir, pero fueron cuestiones que ya se escaparon de tu voluntad, de tu alcance, ya estaban dentro de la soberanía de Dios destinadas de esa forma. Nos guste o no nos guste, no tiene nada que ver contigo. Pero muchas veces esa percepción nos lleva a esta situación. Si yo no hubiera nacido, y si a lo mejor hubiera nacido en otro lugar, o si a lo mejor me hubiera cambiado de trabajo a tiempo, no estaría viviendo este calvario en esta empresa en la que estoy. Y cosas que definitivamente uno cree que tienen que ver con nosotros y no necesariamente. Muchas de esas cosas han ido afectando nuestra vida, nuestra salud emocional, física y desde luego hasta espiritual. Porque lejos de sentirnos dignos y necesitados de estar en la presencia de Dios, nos sentimos que no merecemos estar en la presencia de Dios y eso nos va alejando de esa búsqueda espiritual. Bien, muchas veces nuestras culpas vienen de situaciones en el hogar, situaciones de quebranto, rupturas familiares, situaciones académicas. Quizás si yo no hubiera estudiado en la universidad, mis padres hoy tendrían con qué comer porque me ayudaron a pagar la universidad y hoy están pasando dificultad. Situaciones como esas, que muchas veces han pasado tiempo atrás, sucesos que han sucedido definitivamente, como les decía, nada tienen que ver con nosotros, ya están dentro de la soberanía de Dios, pero muchas veces nos hemos sentido culpables porque sufren nosotros. Y hace un día yo escuchaba de alguien, ¿no?, que decía, ¿qué puedo yo hacer por los niños pobres del mundo? Quizás no estoy haciendo nada, me siento mal, me siento culpable, porque yo sí tengo que comer. Y es algo bien importante. Muchas veces vamos generando ese tipo de culpas en nosotros, de situaciones que están fuera de nuestro alcance. Claro que podemos aportar para que otros puedan tener un sustento, podemos ayudar, podemos hacer obras sociales, de caridad, etcétera. Pero no depende de mí totalmente en que hay otros países, otros niños mueran de hambre, por ejemplo. Hay personas que en su estado emocional tan bajo, tan pobre, tan carente y necesitado, viven situaciones que hasta el día de hoy están afectando sus vidas y generando una culpa de algo que no es real, bien, que no tiene que ver con nosotros. El hecho de que te vaya bien y a otros no le vaya tan bien, no depende de ti, no tiene nada que ver contigo. Muchas veces esos son orígenes de muchas culpas en nuestras vidas, que el Señor lo que anhela y desea es que sean curadas, sean sanadas en cada uno de nosotros. Quiero dejar contigo esta primera parte de esta serie de culpa tóxica en nuestras vidas. Estaré pendiente de tus aportes, tus comentarios. Quiero hacer una pequeña oración para que también tú puedas estar con nosotros en la segunda parte, porque hay que ver qué dice Dios y cuál es la sanidad de Dios en mi vida en esta parte si yo en algún momento me he sentido culpable. Oremos. Amado Dios, damos gracias en este día por tu palabra. Gracias por este mensaje, gracias por esta verdad que tú hablas a mi vida. Quedo, Dios, contigo en tu presencia. Sigue hablando y edificándome porque lo necesito, Señor, hoy más que nunca. Te doy a ti las gracias en este día, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, profesional, que Dios te guarde, que esto sea un alimento más importante en tu vida, porque viene seguramente de parte de Dios. Que Dios te siga bendiciendo y guardando siempre. Un abrazo y nos vemos pronto. Adiós.